Hola queridos amigos, nuevamente aquí para compartir una experiencia más que el Señor en su misericordia nos permite tener. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un sueño que el Señor me regaló y como les he dicho, es una conversación personal, algo que el Señor quiere hablar personalmente a la persona que lo tiene y de hecho podemos concluir muchas verdades espirituales y esas verdades son las que en este momento quiero compartir con ustedes. El sueño es el siguiente. Soñé que iba con una amiga muy especial para mí. Ella iba al lado mío, íbamos caminando. Y bueno, en este momento ella está bien, está con su mamá, tiene muchas cosas en su vida, pero ella iba camino hacia donde mi mamá. Y ella iba camino hacia donde mi mamá y yo le expresé, tú tienes todo en tu casa, ¿verdad? Tienes techo, tienes alimento, tienes muchas cosas materiales. Pero te hace falta que esa madre, me refería a la mía, esa madre te hospede, ¿verdad que sí? Y ella asintió con su cabeza, dijo, sí, así es. Y siguió bajando, pero iba un poco cansada. Esta escena cambia completamente. Y ahora yo me encuentro camino en un barrio que yo he transitado en Colombia, en la ciudad de Barrancabermeja. Y yo salía de la iglesia a la cual asistía. Salía de allí de la iglesia, iba caminando y venía de una reunión. Y en la reunión estaban hablando específicamente de unos temas de liberación. Y yo venía pasando, ya había salido de la reunión y al parecer vengo ya de salida, ¿no? Y vengo y me encuentro con una persona, no conozco quién es esta persona, pero parece que en el sueño es conocida. Y me dice, venga acá hermana Noemí, necesito comentarle que aquí ha estado pasando cosas extrañas y hay personas que le están pasando cosas terribles. Y mire por favor allá hacia esta casa donde le voy a señalar, allí hay una persona, mire aquello que se ve allá. Y entonces había una muñeca. Quiero dejarles ver cómo es un muñeco de esos que hacemos a final de año en Colombia. Mujer lo ponen y lo queman y entonces eso significa que el año viejo se va y, y entonces ellos utilizan ese año viejo y le meten pólvora. Bueno, algo parecido era lo que se veía en la casa donde ella me señalaba. Era una mujer como una muñeca y estaba así, era como un año viejo, pero ella cobraba vida. Entonces la muchacha me estaba explicando que eso con frecuencia estaba pasando a su alrededor y que no solamente en esa casa, sino en muchas casas, en la vida de tal vez de muchas personas. Pero ella me señalaba y se refería y hablaba de casas. Y yo miraba y decía, yo sé de eso, sí señor. Es más, ahorita en la iglesia nos estaban hablando de eso. Si yo conozco todo eso, yo sé de qué me estás hablando, yo sé. Y salgo de ahí, eso es como un conocimiento vano, ¿no? Como que uno, sí, ya sé de eso, algo así. Entonces yo sigo mi camino, pero me doy cuenta que repentinamente la muñeca o ese ser espiritual que estaba ella mostrándome está a mi lado y me quiere tocar. E incluso me doy cuenta cuando va a hacer eso, como que a tocarme el brazo. Y cuando me doy cuenta que va acercando su brazo, reacciono y le digo en el nombre de Jesús, no me toca, te detienes y estás vencido por el poder del nombre de Jesús. Esta cosa se quedó quieta y tambaleaba el nombre de Jesús. Pero a la vez se reía y a la vez se reía como quien dice,
me estás golpeando, pero no estoy vencida ni me vas a vencer. Algo así, era como un reto, ¿no? Y yo empezaba a reprender, pero veo que esta mujer que me empezó a hablar de ella y la que me empezó a contar estas historias, está ahí. Le digo, hermana, por favor, tráeme una Biblia. Yo aparezco así como repentinamente con la Biblia en mis manos, ¿sí? O sea, y yo empiezo a buscar, porque veo que al nombre de Jesús ese espíritu no está huyendo. Entonces yo digo, algo está pasando y debo conocer algo sobre esta cosa que está molestándome. Y está molestando no solamente a mí, a varias personas. Y entonces yo estoy ahí y ese espíritu se tambaleaba en nombre de Jesús, porque yo le estaba mencionando el nombre de Jesús. Yo estaba dándole como garrote, como que yo tenía algo en las manos y golpeaba a este ser, y él, a la vez que se tambaleaba y caía, él se reía, se seguía sonriendo como una burla. Y yo en un momento dado me doy cuenta que su rostro era el rostro de un familiar mío, y yo dije, tiene el rostro de un familiar. Claro, yo entiendo por qué, y se lo voy a explicar por qué. Y entonces yo digo, esta cosa está vencida en el nombre de Jesús. Y de repente este espíritu enojado dice, no te diré cuál es tu nombre en rojo. Pero inmediatamente el Espíritu Santo que está en mí, lo que Dios ha puesto en uno, Él mismo está en uno, reaccionó a través de mi boca y dice, hermana, tráeme por favor, ayúdame y trae un diccionario para buscar el nombre de Débora. Esta cosa dijo, no te diré cuál es tu nombre en rojo. Y yo digo, es Débora. No necesita decírmelo esa cosa, ya el Señor lo puso en mi boca. Y entonces cuando yo busco el nombre de Débora, hasta ahí empieza también un versículo a llegar a mi mente, y el versículo que habla de cordón de 3 dobleces. Y yo digo, Señor, voy a buscar el versículo que habla de cordón de 3 dobleces, y empiezo a buscar en la Biblia cordón de 3 dobleces, y desperté del sueño. Como les dije, a este mensaje le he titulado, ¿cuál es tu nombre en rojo? En este sueño el Señor me revela cómo una situación espiritual está conectada con cómo yo veo las cosas, y está conectada con lo que yo creo. Es más, está conectada con lo que yo he vivido. Tiene relación con lo que yo he vivido, con lo que he transitado, porque eso ha generado conocimientos vanos a mi vida. Ha generado, hay conocimientos que sí van a ayudar, porque esas experiencias ayudan a otros como testimonio. Yo he vivido una experiencia triste y la he superado, y yo puedo ayudar a otras personas a superarlo. Pero eso no me da el crédito para saber o creerme que soy más que la otra persona, y que eso me da un nombre a mí. El que me da un nombre a mí, una identidad, es el mismo Jesús. Cada escena, incluso desde el primer momento cuando encuentro a mi amiga que va conmigo, tiene un significado detallado para mí en lo personal, por el hecho de quién es ella, cuáles son sus dones, cuáles son su ministerio, por el hecho de hacia dónde va ella, hacia mi mamá, que mi mamá es una intercesora, por el hecho de la situación que ella está viviendo. Esto habla mucho para mí en lo personal, pero no me voy a detener aquí para contarle lo personal. Le quiero contar las verdades que encontré. En un sueño, las diferentes escenas que vemos están relacionadas entre sí o tienen la misma verdad de una manera diferente. El Señor está hablando en la primera parte de lo que contiene todo en realidad, todo el sueño. ¿Ok? Esa es una manera, la primera escena, de contar lo que sucede también en la segunda escena. Pero cada escena habla lo mismo, la misma verdad de punto o manera diferente de decirlo. El sueño inicia bajo un supuesto conocimiento que tengo basado en las experiencias, basado en lo que yo conozco, y yo diciéndole a mi amiga, tienes todo lo material, todo lo que necesitas materialmente hablando,
pero te hace falta aquello que es emocional o espiritual. De hecho, esto tiene relación con lo que actualmente mi amiga está viviendo en este momento. Y yo considero que ella necesita más, y no solamente yo. En el sueño me doy cuenta que mi amiga dice que sí, que ella considera que necesita más, que no es suficiente con lo que tiene en ese momento que Dios le ha dado, que está insatisfecha, que cree que necesita más. Pues todos necesitamos orar, todos necesitamos interceder, pero quien nos complementa es la presencia de Jesús en mi vida, es Él mismo, ese es el quien me complementa. Ahora vamos y cambiamos la escena, y yo vengo de un lugar pasando por ese barrio por donde voy caminando y transitando las calles. El tema de mi amiga en la primera escena, lo que es ella y lo que ella hace, tiene mucha relación con lo que escucho en la iglesia, y en la iglesia de donde yo vengo. Un tema de liberación, y también encuentro que en lo que me dice la persona que me encuentra, está hablando también de lo mismo, de la liberación, y no solamente la liberación personal, sino que pasa en varias casas o varias vidas o varias personas. La manera como yo le contesto, sí, yo sé de eso, sí, ese es un tema de orgullo, un tema de conocimiento vano, porque a veces pensamos muchas cosas, y le quiero leer lo que he escrito para que no se me escape nada. Cuando esta mujer empieza a contarme lo que pasa en una casa donde ella me señala, y que eso mismo pasa en otras casas, nuevamente salta un supuesto conocimiento acerca de una situación, y yo expreso de esta manera: yo lo sé, yo he vivido, sí, yo lo he experimentado, sí, yo conozco eso. Sí, es un conocimiento vano, un orgullo, y le doy a entender a esta persona que yo conozco y que entiendo perfectamente lo que me está diciendo, porque lo he vivido, lo he experimentado, y en otras palabras es un ego, un orgullo. Y se cambia un poco la escena cuando sigo caminando, y me doy cuenta que lo que estaba allá afuera en una casa que ella me señalaba como un muñeco me quiere tocar. Y supuestamente lo que yo he conocido me quiere tocar, pero yo no sé cómo reprenderlo, porque al reprender el nombre de Jesús, ella sí pierde poder y se tambalea, pero no se va del todo, sino que se queda ahí peleando conmigo y como retándome. Y ella tiene una vara en la mano, claro, no se la describí ahorita, se me pasó describirla en el sueño, pero ese muñeco tiene una varita en la mano muy delgada, y así estaba cuando esta mujer me la señalaba, con una vara, la tenía de bastón, y esta vara que tenía como de bastón, la verdad no servía como un bastón, porque no se puede apoyar por ser tan delgada, es más bien como una varita que se usa, que se vende como para trabajar manualidades, ese tipo de varita. Bueno, no se lo mencioné en el sueño, pero este muñeco tenía en la mano eso. Entonces, cuando yo veo que eso tiene eso en la vara, con esa misma vara le daba, porque esa misma vara representa el vano conocimiento que yo aparentemente tengo de esa cosa, o de esa situación, o de ese sistema, ese espiritual. ¿Ok? Porque la lucha no es contra sangre y carne, sino contra espíritu, potestades, principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La razón por la que esta cosa se ríe y se está como burlando de mí, es porque está conectado con aquellos dichos, con las acciones propias, e incluso está conectado con cosas que uno cree. Y él se ríe y dice: no es lo que tú crees de mí, y se ríe porque está escondido en actitudes, en dichos, en tantas cosas, y por eso se burla, porque ha ganado cierto terreno en la vida de la persona. No solamente trabaja externamente, no solamente uno lo puede ver hacia afuera, sino que trabaja internamente. Por eso el hecho de que quería tocar, porque quería hacer ver que, oiga, a ti también te puedo tocar porque yo tengo relación contigo, ¿ok? Espero que me estén entendiendo el mensaje, que el que tenga oídos, que oiga lo que el Señor quiere decir a través de esta enseñanza.
este ser no se destruye o no huye por completo porque se ríe, porque estamos participando, y una manera de verlo simbólicamente es a través de esa varita. Se mueve en lo que no solo en el ambiente y en la vida de la persona que lo sueña, en este caso de mí, sino que también en el vano conocimiento, ligero conocimiento que creemos que tenemos ganado porque sabemos de una situación, porque creemos que conocemos el todo. Ya pasamos por ahí, ya yo lo viví, ya yo lo experimenté, ya yo sé qué es eso. Pero no, en parte conocemos, dice la Biblia, y en parte profetizamos, porque solamente en parte Dios nos deja conocer las cosas. Él no nos da todo. Tal vez porque precisamente el orgullo, tal vez porque el Señor quiere que haya unidad, no todo se lo da a una persona, nos da a todo el equipo, a toda la iglesia. Yo le hablo a la iglesia, le hablo a todo aquel que escucha este mensaje y que forma parte de la iglesia de Jesucristo, y que si usted forma parte de la iglesia de Jesucristo pueda entender este mensaje, pueda recibirlo en su corazón. Me daba cuenta que este ser tiene la forma de un familiar en su cara, el rostro, porque es algo familiar, por lo que ya he venido diciendo, es algo que ya uno aparentemente ha conocido, ha vivido, ha transitado y ha lidiado con experiencia de esas, y entonces aparentemente, no, yo lo conozco, por eso es que es familiar, por eso veía a la cara, el rostro de una persona allí. Lo asombroso de este sueño, y que yo veo como una arma poderosa que necesito para echar fuera este espíritu, es la identidad en Jesucristo. La frase "no te diré lo que quiere decir tu nombre en rojo" denota varias cosas. Un pensamiento que el enemigo está confiado y cree que nosotros no conocemos, y de hecho es verdad, nosotros no conocemos lo que veníamos hablando, esa vanagloria, eso se tiene que acabar en nuestra vida, porque nosotros no conocemos nada. Nunca nuestro conocimiento, nunca va a abarcar todo lo que Dios es. No podríamos con tanto conocimiento, no, en ninguna manera, pero el Espíritu Santo que está en nosotros sí conoce todas las cosas. Él sí, y Él está en mí, y por eso en el momento que ese espíritu dice de esta manera, porque Él está jactancioso de que uno no lo sabe, y lo peor, se burla porque Él sabe que uno piensa que lo sabe todo. ¿Sí me hago entender? Él sabe que uno piensa, yo sé muchas cosas. Él se burla, ¿sí? Entonces es Dios quien lo sabe todo, pero Dios quien vive en mí, el Espíritu Santo que vive en mí, enseguida me dio el nombre, ni siquiera lo tuve que pensar, lo puso así en la boca y dije: Débora. Entonces esto quiere decir que el Espíritu Santo que está en el cristiano, en el creyente, Él le da a uno las palabras. A veces no necesitamos pensarlas, simplemente fluyen cuando tenemos comunión con el Señor. Y entonces este nombre fluyó a través de mis labios. No necesitó que este espíritu chantajeara. Ahora, la actitud de este espíritu es la actitud que trabaja en el creyente. ¿Cómo así, hermanos? Sí. En nosotros está el Espíritu de Dios, pero también están todas aquellas cosas malas con las que lidiamos a diario, y ellas quieren ganar terreno en nuestras vidas usando nuestros labios. Le pasó a Pedro. Ustedes se acuerdan cuando Pedro en un instante estaba engrandeciendo el nombre de Dios, y en el otro momento, cuando el Señor empezó a hablarle de la muerte, él le dijo: no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? El Señor entendió que no estaba hablando Pedro, que estaba hablando era Satanás, y lo reprendió. En la misma manera, el enemigo usa nuestros labios, y si nosotros se los prestamos con conocimiento, pues lo usa más y se ríe y se burla de nosotros, ¿ok? Pero en este momento quiero darle a entender que hay un nombre bajo la gracia, bajo el sacrificio de Jesucristo. Hay un nombre en rojo para cada uno de nosotros.
Ese nombre que Dios me dio a mí en lo personal, Débora, significa abeja o trabajadora como la abeja. Y fue una profetisa y una jueza en el periodo premonárquico de Israel. Saber esto para mí significó mucho. Y yo sé que el Señor quiere tener ese tipo de experiencia con cada uno de sus hijos. Escuchamos tantas cosas asombrosas que Dios quiere revelar a su pueblo. La misma Biblia dice: clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no les voy a hablar a usted del nombre que Dios le ha dado. No se preocupe tanto por el nombre que Dios le ha dado. Preocúpase por conocer cuál es su identidad en Dios. El nombre que tú tienes, que bueno, el nombre real, que no físico, que nos puso nuestros padres, el mío es Noemí, tiene mucha relación con lo que somos. Pero el nombre nuevo que Dios tiene, o la identidad, no voy a hablar de nombre para que no diga, ay, entonces yo tengo un nombre, me lo voy a cambiar. No, nada de eso. No quiero que se enfaticen en buscar el nombre, quiero que se enfaticen en que hay una identidad que Dios le ha dado. ¿Sí? Hay una identidad que Dios te ha dado. Hay una identidad que Dios me ha dado a mí. La identidad que Dios te ha dado tiene relación precisamente con las experiencias que te han rodeado, con la vida que te ha rodeado hasta el momento, con lo que has vivido y con lo que estás enfrentando. ¿Cómo así? Sí, no que eso te identifique, jamás. Las situaciones, la experiencia, pero que precisamente este sueño me está hablando de eso. No son las situaciones que me identifican, no son mis experiencias, no son los prejuicios, no son las luchas, mis problemas, mis situaciones, lo que me está identificando. Me identifica el Señor, y que cada situación que me rodea me va a ayudar a descubrir cuál es mi nombre. Sí, me lo ayuda a descubrir. Por ejemplo, si una persona que ha lidiado con un vicio en su vida, el nuevo nombre para esa persona que Dios le tiene es una persona que tiene que ver con un dominio propio espectacular, con una templanza y con una capacidad. Oiga, sí, ese es el nombre que Dios le ha dado a esa persona que tiene un vicio, que Él es suficientemente fuerte para soportar y para no ceder ante la tentación. ¿Sí? El nombre que Dios tiene para cada uno de nosotros tiene que ver con el mismo Jesús. Es mi nombre y lo puedo descubrir frente a las diferentes situaciones que hoy vivo. El nombre que Dios tiene para nosotros encierra más de lo que podemos imaginar, porque me está hablando de cosas puntuales y asombrosas y muy personales. La idea es que hay una identidad para ti. Si Dios te da el nombre o si Dios lo revela, oh, gloria a Dios, qué bendición, gracias Señor porque me reveló. Otra cosa que me llama mucho la atención, la Biblia en el momento en el cual acudo a la Biblia es en el momento de la prueba y de la urgencia y del problema. El Dios a quien yo sirvo, yo como parte de la Iglesia de Jesucristo, el Dios a quien yo busco es verdad. Entonces esa verdad está en mí. Esa verdad es la palabra de Dios también y está en mí, debería estar en mí. La palabra de Dios que da testimonio de quién es Jesús. Porque no es ella la que me salva, el que me salva es Cristo, pero ella testifica de quién es ese Dios a quien yo sirvo. Ella es la que me da a conocer a ese Dios. La Biblia testifica de quién es Jesús. Ya debe estar en mi mente, por lo tanto, para accionarla en cualquier momento. No es en el momento de la urgencia. Debo tener relación con la palabra de Dios a toda hora. Bueno, no vamos a estar leyendo todo el día, pero nosotros tenemos que, así como comemos a diario, nos alimentamos, nos nutrimos, así también tenemos que nutrir nuestro espíritu con la palabra de Dios, nutrirlo con lo que Dios nos da a través del conocimiento que está en Él. La mañana, en la noche, en la madrugada, no sé, pero a diario. La Biblia nos relata cómo el Dios mandaba al pueblo de Israel que pusiera los letreros bíblicos, los textos, y que lo escribiera y que los transmitiera a nosotros. Él quiere que nosotros
descubramos esas verdades y que la vivamos a diario. No que en el momento de la prueba yo salga corriendo a mirar cómo es que lo tengo que reprender. Sí, hay cosas que es más, la Biblia me enseña que en el nombre de Jesucristo echaré fuera a los demonios. Es en el nombre de Jesús que tiene que huir. La razón por la que este espíritu no huía, sino que se reía, es porque está ligado con cosas que son fuertes en uno y se burla de la persona. Él se burla porque ese espíritu dice, ella piensa que lo sabe todo, que sabe muchas cosas, y la verdad me gusta así, que esté engañada. Y así es. Nosotros tenemos que admitir que Dios no va a dar todo a una sola persona. Dice la Biblia, jamás compartiré mi gloria con nadie. No, porque mismo Salomón escribió en Eclesiastés que todo era vanidad. Todo es vanidad, todo está relacionado con lo vano, con como que me vean que yo soy así. Y yo no puedo juzgar eso porque son cosas naturales de la esencia humana. Pero así somos, imperfectos, ¿sí? Y nosotros solamente somos perfectos a través de la sangre de Jesús. Solamente a través de su gracia podemos llamarnos santos. Amén. La Biblia me enseña a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay cosas que revela ese espíritu de orgullo, que uno sabe que está ahí oculto, pero ahí está, y el Señor nos está llevando a tener una sencillez y una humildad que refleje y que permita que todos somos enseñables y que podemos aprender de mi hermano y de mi hermana. ¿Y cómo conozco más de Él? A través de su palabra. Y su palabra no debe estar solamente, oiga, solamente, no quiere decir que está mal buscarla cuando tengamos una urgencia. No, busquémosla, aprendamos más de ella, busquemos más ese conocimiento, aprendamos más de esa palabra. Lo que me identifica es Jesús, el sacrificio de Él que hizo en la cruz del Calvario. Por eso el título de la enseñanza, ¿cuál es tu nombre en rojo? ¿Cuál es tu nombre bajo ese sacrificio, bajo la sangre del Cordero? ¿Cuál es tu nombre bajo Jesús? Mi identidad proviene de Jesús y me ayuda a enfrentar mi situación. Mi identidad me ayuda a enfrentar la situación que hoy estoy viviendo. Una identidad que Dios ha puesto en ti para habilitarte, para capacitarte para cualquier situación que tú en lo particular enfrentes. Termino con lo siguiente, la frase final del sueño. Cordón de 3 dobleces. Me levanté pensando en esta frase y tratando de entender. Y bueno, acudí a mi esposo para que me ayudara con este sueño y para sacar esta hermosa enseñanza que hoy comparto en este momento. Eclesiastés 4, del 11 al 15 dice de la siguiente manera: si dos se acuestan juntos se darán calor, pero si alguien duerme solo, ¿habrá quien lo caliente? Uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Es que la cuerda de 3 hilos no se rompen fácilmente. Es preferible ser joven, pobre, pero sabio, que rey viejo, pero necio, porque este último ya no oye consejos. Quizá ese joven haya nacido pobre en ese reino o haya salido de la cárcel para tomar el poder. Pero conozco bien a la gente y sé que seguirá a ese joven y él será el nuevo rey. Pidámosle al Señor que Él nos dé su humildad, que Él nos dé de su amor, que Él nos dé de ese quebrantamiento de espíritu que nos lleva a identificar con el dolor, con lo demás. Este versículo, cordón de 3 dobleces, es sencillo y tienen una verdad muy sencilla. Se refiere a Dios, a nuestro amado Jesús,
Se refiere a mi hermano o a mi hermana, y van dos, y se refiere a mí. Dios nunca dará su verdad a una sola persona. Su verdad la da a conocer a la iglesia, y la iglesia son muchos miembros en un solo cuerpo. Son muchos miembros que nos edificamos y que nos unimos entre sí. Me gustaría un versículo que quiero compartirles y dejarles en su corazón, y es el siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. El nombre que Dios tiene para ti, o más bien la identidad que Dios te ha dado, te capacita para enfrentar cualquier situación que estés viviendo. Dios te bendiga grandemente.